Buenas, en el día de hoy vamos a hablar de un artículo científico de la gran Teresa Colomer, el cual se titula La didáctica de la literatura, temas y líneas de investigación e innovación, presentado por Carol Aguas y Karen Percy. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la evolución de la enseñanza literaria. Y es que especialmente desde finales de los años 60, se ha formado la didáctica de la literatura como un área de reflexión, pues debido a que se han intentado hallar soluciones a partir de los avances producidos en las distintas disciplinas de referencia durante este periodo. Y poco a poco se han ido trazando nuevas coordenadas educativas. Bueno, cabe decir que la enseñanza de la literatura se sitúa en el campo de la representación social, que refleja y configura valores e ideologías, y participa en la forma de institucionalizarse la cultura a través de la construcción del imaginario colectivo. El modelo educativo adoptado responde en primer lugar a la función que cada sociedad le atribuye a la literatura, claro está. Esta función se corresponde con la determinación de unos contenidos docentes estipulados, de una selección de textos y de unas prácticas de enseñanza organizadas en el aula. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición de la literatura y sus repercusiones didácticas en los países de nuestro entorno. Bueno, inicialmente fueron los avances producidos en las teorías lingüísticas durante la década de los 60, pues las que propiciaron la renovación del área de lengua y de literatura. La nueva fundamentación lingüística negó a la literatura su carácter de lengua modelo y pasó a definirla como una desviación de la norma. Consecuentemente, su enseñanza dejó de ser el eje del aprendizaje escolar y en un giro fue englobada en el aprendizaje funcional de la lectura, entendida como una forma social de acceso tanto a la información como a la ficción. Ok, ahora bien, las preocupaciones de los enseñantes de la lengua se desplazaron hacia cuestiones como la lengua oral, el dominio de la expresión, la relación con los demás o la lectura de imágenes, mientras que las clases pasaron a basarse más bien en un aprendizaje de la gramática descriptiva y en ejercicios comunicativos. Todo esto extraído de la enseñanza de lenguas extranjeras. Cabe decir que los instrumentos de análisis literario se multiplicaron, además con los provenientes de la reflexión sociológica aplicada a la literatura, como la Universidad de Bordeaux, la Escuela de Frankfurt y en especial la obra de Goldman, que habla sobre la relación entre literatura y estructuras socioeconómicas. Bueno, la reflexión sociológica tuvo una gran recepción en la educación francesa, que había sido cuestionada, como en ningún otro país. La función social de la enseñanza a partir del fracaso de las expectativas sociales en la escolarización de los adolescentes en la etapa secundaria. Ahora bien, la enseñanza de la literatura en los países anglosajones no ha estado programada tradicionalmente sobre un recorrido patrimonial de la literatura, sino que se ha basado en el uso del manual histórico. Y es que en los años 70 se trataba de una enseñanza situada en una escuela pragmática, regida por la obra de Richards. Y la crisis de la enseñanza de la literatura en estos países produjo de un modo bien distinto a la ruptura producida en los países latinos, donde, como hemos visto, se había caracterizado por la insatisfacción, por la focalización histórica, por la defensa del acceso al texto y la preocupación por los problemas ideológicos y socioculturales derivados de este fenómeno literario. Cabe decir que el camino recorrido por la teoría literaria en estas décadas, en su definición del fenómeno literario,
ha tenido múltiples consecuencias en los planteamientos didácticos. Y actualmente la concepción pragmática de la literatura como forma de comunicación social no ha hecho sino incrementar los hallazgos teóricos que justifican su importancia en la formación de estas nuevas generaciones. Y es que nuestro siglo ha otorgado una atención creciente al protagonismo del lenguaje como una creación y como una interpretación de la realidad. Y esa intención incluye cada vez más la mediación ejercida por la literatura en acceso de los individuos a la construcción de un pensamiento cultural. Y es que la literatura es vista así, no simplemente como un conjunto de textos, sino también como un componente del sistema humano, de las relaciones sociales que se institucionalizan a través de diversas instancias como son la crítica, la edición, la enseñanza, entre otras. Y en este sentido, la teoría literaria ha coincidido recientemente con la psicología cognitiva y otras múltiples disciplinas en considerar la literatura pues como un instrumento social utilizado por los individuos para dar sentido a la experiencia, para entender el presente, el pasado, el futuro, para iluminar su propia identidad como una persona, como un miembro, como una colectividad, para explorar límites y posibilidades del lenguaje mismo. Bueno, para terminar este apartado, se puede decir, y es que se postula que los textos literarios no presentan propiedades retóricas especiales, sino que, bien al contrario, la literatura es capaz de englobar todo tipo de discursos y que no responden a un concepto universal o objetivable de la literatura, sino a un uso social de comunicación, regido por unas convenciones que regulan una relación cooperativa, por decirlo así, entre el lector y el texto. Dentro de las líneas de renovación didáctica hay 3 aspectos muy importantes. El primero se trata de una producción en la enseñanza, un retorno renovado a la afirmación del valor epistemológico de la lectura. La segunda característica importante es el punto de partida al cual se sitúa ahora en las necesidades formativas de los alumnos y en la elección de los elementos teóricos que se revelen útiles para el proyecto educativo. La última característica importante es la situación del término enseñanza de la literatura por el de educación literaria. Se propone explicar el cambio de perspectiva de una enseñanza basada en el aprendizaje del docente. Con todo esto, hay que partir que es necesario un nuevo modelo de desarrollo, el cual debe ser impulsado desde sus bases por una educación que sirva a los estudiantes para realizarse intelectualmente y de manera práctica en su vida cotidiana, presente y futura. En el acceso al texto tenemos 3 aspectos, los cuales son la lectura literaria. Aquí el texto nos señala que la lectura de los textos literarios había pasado a ser el eje de las actividades a partir del comentario del texto, que los estudiantes no hacían más que asistir pasivamente al complejo despliegue de medios del profesor, asumiendo su interpretación y manteniéndose alejados de cualquier posibilidad de recepción y fruición personal de los textos. Luego encontramos la escritura literaria. Aquí hablan del contexto de los años 70, el cual puso en circulación entre los enseñantes de conceptos de actividad, juego, expresión y creatividad un aporte a la influencia de las teorías generativas. La enseñanza de la lengua transformó sus prácticas influida por las disciplinas psicopedagógicas. Y por último, tenemos la interpretación oral de los textos literarios, donde el texto nos señala que hay una evolución de la enseñanza literaria hacia la promoción de la actividad y de la expresión de los alumnos y alumnas, los cuales han conducido también y recientemente a la revitalización de las actividades de interpretación oral, ya se trate de dramatización, de recitación, de poemas o simplemente de una lectura en voz alta. En la creación de un nuevo modelo didáctico están las innovaciones señaladas
las cuales muestran un acuerdo generalizado sobre la concepción de la enseñanza de la literatura como una educación literaria. También están los objetivos de esta educación literaria en la etapa obligatoria, ya que han sido definidos de muchas formas y con distintos grados de concreción. El fomento de la lectura o los montajes teatrales se dirigen a la experimentación de la comunicación literaria. Con todo esto, es importante que el profesor reflexione profundamente sobre él y así facilite su tarea en diferentes maneras. Para ello es importante que el profesor busque una metodología la cual implique una concepción sistemática del mismo y que esté construida por elementos como el diagnóstico de condiciones ambientales y personales, la determinación de objetivos, la elección de estrategias, ya sean contenidos, metodología, interacción, actividades, tiempo, medios y demás.